Pedro Pozas Terrados es escritor, naturalista, dibujante, poeta, investigador, crítico, aventurero, animalista, ecologista y amante de la vida en todas sus formas. Director ejecutivo del proyecto Gran Simio en España y miembro del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ambos cargos desempeñados de forma altruista. Ha escrito 11 libros, coautor de 6 más. Posee 12 cuadernos de campo, dibujos en lápiz, además de 400 láminas de dibujo y 50 en acuarela. Sostiene que la Tierra tiene que ser un ente jurídico, con derechos propios, recogido en todas las constituciones de los gobiernos, que los grandes simios deben ser considerados personas no humanas, con sus derechos básicos, y que todos los seres vivos tienen que ser respetados y tratados como seres sintientes. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas. A ver, ¿Cómo le a ver. va? Muy bien, muy bien. Voy un momento que tengo aquí. A ver, continuar. La reunión se está grabando. Continuar. Claro. ¿Ahí le A avisó? ver. ¿Me escuchas bien? Ahora. Sí, 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 ahora lo escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien a mí? Sí, 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 perfecto también. O sea, que esa vez, Bien, menos mal que no ha habido nada, ¿no? bien, menos mal que acá no ha llovido. Mire, hay un calor, hace muchísimo calor acá en Mendoza, así que bueno, por suerte el tiempo nos Sí, acompaña esta vez. claro, porque es verano, ¿no? Ahí ya. Claro, acá, sí, hay como 34, 35 grados el día de hoy. Jolín, aquí no, aquí estamos a 12 grados, a 7, 12. Ah, ya, Aquí es que es invierno en España ahora. claro, 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 allá es invierno, perfecto. Y sí, y bueno, ahí tenemos los climas medios dado vuelta ahora con de un país al Sí, otro. claro. Me da muchísimo gusto volver a verlo, le agradezco muy amablemente el tiempo que usted ha invertido para poder darme de vuelta la entrevista a raíz del inconveniente que hemos tenido. Así que, Ya, sí. así que bueno, sé que Hombre, por ahí es difícil, difícil en las circunstancias de año que estamos poder concretar nuevamente la entrevista, así que le agradezco mucho su tiempo, Pedro. pues nada, no, no, nada, ya, bueno, ya te dije que estaba a tu disposición, a vuestra disposición, o sea que ningún problema. Bien, bien, perfecto. Bueno, Lo único que no sé si saldrá igual que antes, es decir, que ya sabes que al ser unas entrevistas de lo mismo, pues a lo mejor hay cosas que dices o que no has dicho o que dejas de decir, pero bueno, que salga como sea. sí, 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 que salga de la manera más fluida. Lo importante es que tenemos buena conexión, así Como- que bueno, vamos a poder realizar la entrevista sin ningún problema. Muy bien. Yo había invitado a participar al doctor Luis Gabriel Escobar en la Ah, conversación, o sea, en la reunión. En realidad él iba a ser el invitado, nomás nosotros íbamos a tener la entrevista y él iba a participar en forma indirecta, o sea, en realidad más que nada como oyente. sí. Así que bueno, la intención por ahí es esperarlo unos dos Ah, minutos. vale. Muy bien, Eh, lo que quieras. si vemos que no se ha podido conectar, porque él me dijo, bueno, envíeme el enlace, si puedo compartir la entrevista con ustedes, la iba a compartir, pero sin, digamos, poder incidir directamente. Él solamente iba a estar como oyente, ¿sí? Ah, Eh, pero bueno, como por ahí era medio difícil conectar los tiempos entre los tres, yo prioricé su horario para poder adaptarnos y bueno, y que estemos todos digamos, que nos aseguráramos primero la entrevista con usted, que era por ahí lo que queríamos concretar en una primera medida y que bueno, no se había podido dar en un principio. ah, muy bien. Así, así que bueno, usted cuéntame, ¿en realidad sigue trabajando? ¿Usted no tiene descanso? ¿Sigue trabajando? O se toma unos días? No, 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 yo es continuado, vamos, vamos a ver. Sabes que yo he estado trabajando 37 años en el SEPRANA, en el Ajá, Servicio de Protección de la Naturaleza, bien. en la defensa de los animales y en la defensa del medio ambiente, que es una unidad dependiente del Ministerio del Interior de España. Ajá, Entonces, ahora mismo estoy en la reserva, bien, pero con respecto a lo que es el proyecto Gran Simio y todas las cosas que llevo totalmente altruistas, son todos los días, o sea, lunes, martes, miércoles, sábado, domingo o días de fiesta, o sea que claro. no tengo ningún problema en eso. No tiene descanso.
No, 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 no. Lo que va surgiendo. Lo Claro. que va surgiendo. A lo mejor hay algo urgente y tal. Ahora embarcados en hacer un corredor biológico mundial Ujú. que nos está costando mucho. Tenemos que hablar con mucha gente, que hay ya varios grupos, la COICA, que es una de las mayores asociaciones indígenas que cogen toda la cuenca del Amazonas, Ajá. también se ha unido al corredor biológico. En fin, estamos intentando hacer cosas constantemente. Y Claro. con el proyecto Gran Signo, pues ya sabes, o sea, constantemente también, o sea, que no hay ningún problema de vacaciones ni de nada, da igual. Y aparte por la incidencia que usted tiene es a nivel mundial, en realidad, o sea, la repercusión no ha sido solamente en España, sino que ya ha trascendido la frontera, entonces por lo cual muchas veces requiere estar muy activo en todo el tiempo del año sin, digamos, respetar lo que son tanto Claro, los feriados o los momentos festivos de un país o de otro, sino que en realidad ya su claro. participación y su forma de actuar está activa todo el tiempo. Claro, tú suponte que son ya 21 años de lucha que llevamos en el Claro. proyecto Gran Simio, a favor de los derechos básicos de los grandes simios. Entonces, tenemos montones de frentes preparados en los cuales estamos trabajando. Estamos trabajando en Mali, estamos trabajando en Camerún, estamos trabajando en Indonesia, ahora estamos trabajando con la doctora Galdicas, Ajá. eh, eh, o sea, en el mismo Parque Nacional de donde ella está. En fin, que hay montones de frentes y los cuales, claro, no los puedes dejar. Claro, claro. Aparte que va surgiendo, ¿no? Que van surgiendo dudas, surgiendo entrevistas, me van pidiendo para escribir prólogos, para escribir, en fin, entonces es constante, ¿no? O sea que tampoco, que Claro. bueno, que lo importante, estamos dados para los no humanos, ¿sabes? Para intentar conseguir sus derechos, tanto a unos como a otros, y bueno, pues eso es lo importante. Bien, bien, Pedro. Bueno, vamos a comenzar entonces la entrevista sobre los derechos de los seres sintientes. Mm. Para conocerlo un poco mejor, vamos a comenzar. ¿Qué lo motivó inicialmente para interesarse en desarrollar la investigación de los simios? Bueno, pues yo hace ya, bueno, cuando yo tenía 14 años, además estaba en los Boy Scouts, fuimos a ver en un zoológico aquí en Madrid, y entonces yo me escapé de lo que era el grupo, no sé cómo ni por qué, me escapé, me subí por unas escaleras y de pronto al fondo del todo me topé con un cristal donde había un mono, que yo veía, o yo creía que era un mono, porque yo con 14 años, pues yo todavía no distinguía, ¿no? No distinguía los tipos de monos que había, los tipos de primates. Cuando yo me acerqué a él, me miró con unos ojos que me llegaron al alma, unos ojos tristes, cogió algo del suelo, se limpió con una legaña que tenía, unas expresiones tan humanas, que yo, vamos, yo es que me acuerdo perfectamente que salí llorando de allí, corriendo, y dije que no quería ir más a un zoológico, que yo los llamo ilógico, porque son ilógicos los dos, Lógico. Sí. y, y bueno, pues a partir de ahí sí que se nos fue formando ya, pues bueno, pues la protección de los animales. Después con Rodríguez de la Fuente, que fue aquí fue muy popular en España, fue el que nos despertó a todos los niños, nos despertó el amor por la naturaleza, por lo menos a la mayoría, el amor por la naturaleza. Yo me he encontrado con muchas personas que ahora mismo están trabajando a favor del medio ambiente y todos decimos lo mismo. Rodríguez de la Fuente fue uno de nuestros padres, uno de nuestros guías, ¿no? Ujú. Y bueno, y después ya, pues, ya cuando ya Peter Singer, pues, escribió el libro que se llamaba precisamente Proyecto Gran Simio y lo presentó aquí en España en 1999, digo, aquí está la oportunidad para crear la asociación Proyecto Gran Simio, que lo creamos junto con Paco Cuellar, que Ajá. es el secretario general, que está allí en Alicante, y bueno, pues a partir de ahí comenzamos a trabajar ya lo que era el proyecto Gran Simio, el amor, y por sus derechos, ver cómo estaban en los zoológicos, etcétera, etcétera. O sea, ese fue O- más o menos el comienzo. Claro, o sea que en realidad como que usted, digamos, coincidiría que ese fue el puntapié para dar comienzo al proyecto de Simio. Sí, lo que fue el libro, sí, lo que fue el libro de Peter Singer, precisamente fue el comienzo para que
ya no fuera una idea de un filósofo, sino claro, que fuera un objetivo de una asociación. O sea, lo claro, cambiamos de Peter Singer, lo escribió como, pues, como si fuera filosóficamente pues una idea en la protección, en los derechos a la vida, a la libertad, que no ser torturados ni física ni psicológicamente, y esos eran los derechos que Peter Singer puso en el libro, y nosotros lo convertimos en asociación, que ya comenzamos a trabajar en España y se ha ido distribuyendo también ya por bastantes países. bien, bien. Claro, entonces, digamos, ¿cuál cree que ha sido el objetivo del proyecto? Teniendo en cuenta qué objetivos se han cumplido, cuáles faltan por cumplir. Bueno, sí, que es muy amplio. Mira, el objetivo principal que teníamos al principio era pues, al conseguir los derechos de los grandes simios, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados físicamente, aunque yo también le pongo psicológicamente, Claro, porque psicológicamente también se le puede torturar a una persona, ¿eh? No hace falta que sea tampoco física. Con lo cual, ese fue el primer objetivo, ¿no? Entonces comenzamos a ver cómo estaban todos los grandes simios en los zoológicos, en los zoológicos, a ver en qué condiciones estaban. Vimos que era una barbaridad lo que estaba pasando en esos centros, y después ya fuimos abarcando más porque fuimos viendo a ver qué pasaban con las poblaciones que estaban en libertad. Veíamos que había una gran deforestación hace ya 20 años y todavía continúa, por supuesto, pero hace 20 años ya estaba el auge de todo lo que era la deforestación y el exterminio de los grandes simios, de los grandes simios en libertad. Y bueno, pues cada vez que íbamos estudiando más y cada vez que íbamos abarcando más, veíamos que la amplitud de los objetivos se iban ampliando. Porque claro, si defendiéramos a los grandes simios, lógicamente tenemos que defender a los pueblos indígenas, porque los claro, pueblos indígenas estaban dentro de lo que eran las selvas tropicales. claro. Con lo cual se fue aumentando todo y vimos que había una conexión total entre todo. Es decir, que, que, que el defender a los grandes simios, el defender sus derechos y su hábitat, estaba defendiendo lo que eran a los indígenas, lo que eran a los nativos, estaban defendiendo la naturaleza, estaban defendiendo en suma lo que es la vida en todo el planeta. El Entonces, hay un ecosistema, montón, exactamente, en hay su un montón de integridad. objetivos. Ujú. Dime, dime. No digo que diga sido, ¿cómo es que el ecosistema en su integridad, no? Porque asimismo al proteger, digamos, y defender los derechos de los simios, también tiene que ver con el hábitat en el que se desarrolla y que uno no puede ser indiferente, ¿no? Al medio ambiente, a la naturaleza, al agua, al río. Y como Exactamente. usted dice, a los indígenas que por ahí estaban incluso alrededor, o sea, uno no puede, digamos, como el derecho ambiental está tan interconectado, Claro, no podemos, digamos, hacer una separación tan brusca, sino que el estudio en sí mismo es una visión muy integral, ¿no? claro. Claro, claro, pues eso fue lo que nos dimos cuenta, porque claro, según estabas estudiando, según ibas comprobando las cosas, según te iban informando de Claro, montones de cosas que te estaban llegando, dices, bueno, pues es que esto es más amplio, ¿no? Hombre, principalmente, y uno de los objetivos principales del proyecto Gran Simio está claro que son el conseguir que los grandes simios, desde luego, que tengan sus derechos básicos y que salgan de los zoológicos y por lo menos vayan a los santuarios. Y las poblaciones en libertad que estén totalmente protegidas. Pero ya digo, el mismo corredor biológico internacional que estamos intentando también hacer, también está dentro del objetivo del proyecto Gran Simio, porque estás conservando la biodiversidad. Entonces, por eso claro. te digo que es muy amplio, son muy amplios los temas, pero no importa, hay que seguir plantando semillas y hay que seguir trabajando en ello y bueno, pues esa es la historia en la que nos hemos embarcado y todavía Claro. seguimos, claro, en ella. Y creo que lo importante también es decir, bueno, los objetivos que se han ido alcanzando es lo que se ha habido o se fue reflejando más que nada eh, con Cecilia, con distintos, ¿me entendés? Que se han podido, digamos, concretar, ya sea en Mendoza como en distintas partes del mundo, como ha sido, digamos, en Brasil. Y creo que hay una más que no recuerdo bien el nombre, que ha sido reciente, vi un documental en el cual la chimpancé estaba muy, o sea, porque no llegaba a ser simio, sino que era en realidad una chimpancé, que estaba muy enferma, en una situación muy delicada, y bueno, la doctora, muy también, con mucha empatía sobre ella, la cuida, la protege, y cómo se llega a conectar con la persona, eh,
ese documental la verdad que es muy interesante, no puedo recordar el nombre, pero lo que me llamó la atención, que una vez que la cuida, estaba muy deshidratada y muy enferma la chimpancé, cuando la cuida, la alimenta, que pasa un tiempo con la doctora, después la puede, digamos, soltar en una reserva natural y vio que cuando la ponen, o sea, estaba en una jaula, al abrirle la jaula para justamente llevarla a su libertad y que esté en la reserva, la chimpancé le da un abrazo a la doctora, que me llamó mucho la atención, como un abrazo de agradecimiento, y después se da vuelta, antes de irse, es como que se da vuelta y mira a todo el equipo médico que estuvo ayudándolo durante ese momento de recuperación, los mira con usted y dice, como si esos ojos hablaran por sí mismos y realmente pudiera conectar con la persona diciéndole, mire, muchas gracias, estoy viva, gracias a ustedes, y siguió caminando, me llamó muchísimo la atención. Lástima que no recuerdo el nombre del de la chimpancé porque le habían puesto un nombre, eso fue recientemente, no sé si usted está al tanto o... Sí, me acuerdo yo de eso, pero lo que pasa que, como tú dices, como son tantos nombres, yo no me acuerdo. Pero la actitud esa se da en muchísimos de ellos. Yo, por ejemplo, he tenido a Kika y he conocido a Kika y a Lili, que eran dos chimpancés, y es que eran increíblemente, o sea, es que nada más verte se lanzaban a ti, te abrazaban como una persona, te daba besos, te cogía de la mano para jugar. Cuando tú te ponías ahí, ay, qué pupa, pupa, ella enseguida miraba a ver qué era lo que me pasaba. Cuando yo estaba alegre, ella estaba alegre. Cuando me había preocupado, me venía a mí, me empezaba a mí a acariciar. O sea, es que son personas no humanas, es que nunca mejor dicho, ¿no? Y tienen sentimientos y tienen muchísimas capacidades cognitivas iguales a las nuestras. Por supuesto, no construyen edificios, no construyen, pero sin embargo sí que han pilotado una nave que gracias a los chimponautas, que lo llamo yo, los chimponautas, que fueron utilizados por Estados Unidos para que pilotaran por primera vez una nave, para que diera la vuelta a la Tierra, ellos pilotaron la nave, gracias a ellos, ¿no? O sea, con eso os quiero decir que sí, que efectivamente, o sea, ese amor que tienen por los demás, ese cariño, es exactamente igual al nuestro. Sí. Pero es que ya no solamente con los chimpancés, es que te coges un perro. ¿Quién no ha visto un perro cuando tú, o sea, tu perro, cuando es el tuyo, cómo te quiere, cómo cuando te ves se pone se pone contento. Es que todas estas capacidades cognitivas las tienen muchísimos animales. Lógicamente, los grandes simios mucho más, un poquito más porque están más cercanos a nosotros. Claro. Pero es que son iguales, es que son Sí. iguales. Sí. Con lo cual, bueno, pues es que es el vivir eso, como yo también lo he vivido, el cómo te abrazan, el cómo te quieren, eso es grandioso. Tal cual. O sea que en realidad podemos decir que sí, que el proyecto de los simios, a ver, se puede visualizar de que dio un nuevo comienzo a la defensa de los derechos fundamentales de los animales en general, o usted solamente cree que ha sido con respecto a los simios? No. Pues vamos a ver, nosotros cuando comenzamos en 1999, y bueno, pues empezamos con la defensa de los objetivos que teníamos de sus derechos. En el 2006 presentamos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, que además fue muy comentada porque resulta que quien lo presentaba, claro, lo tenía que presentar un diputado. Nosotros presentamos el proyecto Gran Simio en el Congreso de los Diputados mediante un diputado de los Verdes. En ese momento, ese diputado de los Verdes estaba dentro del Partido Socialista. Y entonces, ¿qué pasó? Que toda la oposición pues fue un ataque bestial de los medios de comunicación contra el proyecto Gran Simio, que si estábamos vendidos, que si estábamos comprados, que si nosotros veníamos del PSOE, bueno, unas barbaridades tremendas. En el 2008, o sea que hubo a nivel nacional en España, hubo un gran debate y una gran repercusión que incluso salió al exterior. En el exterior hablando bien y en el interior pues diciendo barbaridades, que además lo tengo recogido en el libro Defensores de la Igualdad, que uno lee lo que decían los propios editores de los periódicos y te echas hoy día manos a la cabeza de las barbaridades que decían, ¿no? Claro. Bueno, pues después en el 2000, eso fue en el 2006.
En el 2008, 2 años después, presentamos de nuevo la proposición de ley y fue aprobada por el Congreso de los Diputados para hacer una ley, cosa que el Partido Socialista cogió esa ley y la metió en el cajón. Vamos, el gobierno pues no ha querido que esa ley fuera hacia adelante, a pesar de haberlo votado el pueblo, que Claro, son los representantes del Congreso. O sea que, en fin, la democracia algunas veces para lo que quiere. El claro, caso es que a partir de todo este ímpetu de información, de movimiento, de debate, se comenzaron a escuchar ya más los derechos a todos los animales. No bien, solamente ya los derechos a los grandes simios, sino claro. también los derechos a los animales. De hecho, desde que se han comenzado a presentar habeas corpus a chimpancés, a grandes simios, se están presentando también habeas corpus a otro tipo de animales Claro, también, como a los claro. de anteojos en Colombia, etcétera, etcétera. Con lo cual Claro, sí como que ha habido un avance. el movimiento que hubo acá en Mendoza fue con el oso Arturo, Uh-huh. que era un oso polar, que justamente estaba, como usted dice, en el Le vi allí. zoológico, que fue realmente, estaba en situaciones, yo he ido a verlo, Sí. no apoyo a los zoológicos, la verdad que no los apoyo. Acá en Mendoza hay uno que ha sido muy grande y ha sido realmente muy importante, la cantidad de animales que tenían y sobre todo animales que no eran propios del hábitat y del clima de Claro. Mendoza, ¿sí? Que costaba muchísimo que un oso polar estuviera en Mendoza con las altas temperaturas que acá en la provincia suelen haber. Claramente, bueno, me llamaba mucho la atención y acá lo festejamos cuando pudieron, bueno, enfocarse y tratar de defender los derechos, ¿no es cierto?, del oso. Por eso, Uh-huh. es como usted dice, se ha visto el movimiento quizás con los simios, pero creo que paradójicamente se ha empezado a defender mucho en el Sí. caso de los otros animales, como suele pasar también con las ballenas, que es Sí, sí, impresionante sí. la cantidad de muerte que generan bueno, con las ballenas, sobre todo en el Medio Oriente, con China y bueno, Sí, todos sí, esos sí. países. Justamente que me ha dado por ahí el puntapié, eh, ¿cómo ha sido, digamos, la participación del proyecto en la presentación del habeas corpus en los animales no humanos en nuestro país? Como usted sabe, tenemos el ejemplo de Cecilia Mendoza y de Sandra en Buenos Aires. ¿Se acuerda también algún otro animal que haya tomado esa trascendencia? Además, como dijimos, del oso Arturo, no sé si tiene algún otro tipo ¿se acuerda? Sí, bueno, anteriormente a Sandra y anteriormente también a Cecilia, presentamos, el proyecto Gran Simio Brasil presentó una habeas corpus a una chimpancé suiza que se llamaba Suiza y estaba lo tengo por aquí la foto, y que estaba también en un zoológico. A ver, esta era. No sé si se ve bien. Sí, sí, se ve, se ve. Bien, Ajá. bien. Pues esta chimpancé se llamaba Suiza. Ajá. Eh, con Suiza lo que pasó fue, efectivamente, también el juez, pues cuando se presentó el habeas corpus, fue a visitar a ver cómo estaba Suiza y ya habló con el abogado que estaba de acuerdo en concederle el habeas corpus. Pero ¿qué ocurrió esa noche? Que la mataron. Mataron a Suiza, la envenenaron posiblemente, y entonces no se pudo dictaminar la orden del juez de haber aceptado el habeas corpus. Si no, hubiera sido yo creo que la primera en Brasil. Pero no a pesar de ello, efectivamente lo que tú dices, con Sandra, que era una orangutana en el zoo de Buenos Aires, que lo presentó a FADA, nosotros también apoyamos esa presentación con también informes y bueno, esa fue nuestra participación, con lo cual nuestros informes fueron también influyeron, por supuesto, aparte de toda la labor tan grande que hace AFADA, pues también influyó, ¿no? Pues para que la jueza, me parece que se llamaba Libertori, me parece, o algo de eso, sí, sí, Libertori, creo que era, pues para que él la declarara persona no humana, que hoy en día ya está en un santuario en Estados Unidos. Con Cecilia pasó exactamente igual, fue presentado por AFADA y con varios informes nuestros. Yo además estuve en contacto también con la jueza, directamente con la jueza Alejandra, le mandé también un libro, en fin, estuvimos también un montón de informes, y después a la hora de todo el proceso judicial que hubo de la sentencia, una vez que ya la jueza había declarado en la sentencia la orden inmediata de la salida de Cecilia del zoológico para llevarla
al santuario de chimpancés en Brasil, que es donde Sí. tenemos ahí un santuario nosotros, Proyecto Vecino Internacional, pues colaboré muchísimo con el ministro de Medio Ambiente, me parece que se llama ministro de Medio Ambiente, de allí de Mendoza. Es que ahora mismo no me sale el nombre cuál era. Bueno, estuve constantemente con él en constante comunicación, junto con la nueva directora que había del Ecoparque también de Mendoza, de la transformación que se iba a hacer. Y tuvimos verdaderamente miedo que la pasara a Cecilia lo mismo que le pasó a Suiza. De hecho, yo pedí tanto a la jueza de Alejandra como también a la directora del Ecoparque como al de Medio Ambiente del gobierno de Mendoza, pues que le pusieran protección a Cecilia mientras estaba de cuarentena. Y efectivamente, durante esos 40 días hubo 3 intentos de llegar a ella. Claro. 3 intentos de llegar a ella, no sabemos con qué intenciones. Porque había un movimiento dentro de Mendoza o dentro de algún grupo, incluso dentro de que pertenecía al zoológico, que no querían que Cecilia fuera al santuario. Entonces, pues bueno, ahí también tuvimos mucha colaboración también y mucha información. ¿Y usted cree que eso, como usted dice, el intento de asesinarla, de matarla antes de que justamente pueda ser liberada o trasladada al santuario, cree que puede tener en realidad una repercusión política detrás? Es decir, tratar de evitar, por ejemplo, lo que acá terminó pasando, que el zoológico en realidad está totalmente desafectado. Digo, ¿puede tener una repercusión política o económica esto directamente? Porque me llamó la atención que usted me dijera que lo mataron a Suiza. Me llama la atención, digo, por cuál podría ser, digamos, el motivo por el cual quieran asesinar. No sé, no me imagino. Bueno, ya, con respecto a Cecilia, yo no digo que la fueran a matar, no sabemos. Ah, bien. No sabemos. O sea, pero está claro que si tú entras por la noche a escondidas, saltando las vallas, algo bueno no vas a hacer. Claro. Algo bueno, desde luego, no vas a hacer. Claro. Entonces, los intereses, porque la gente se cree, o porque la gente se creía que porque el zoológico se fuera a reconvertir en un ecoparque, pues que bueno, que eso iba a repercutir en el trabajo o bien de los trabajadores de allí del centro, o bien a los médicos veterinarios. Claro. No sé si había algún médico veterinario en contra de ello, en fin, no sé. Bueno, Claro. ahí había una serie de, que yo no sé por qué, porque, o sea, no tiene absolutamente para nada el por qué, o sea, al revés, o sea, que se lleve a Cecilia, en vez de como estaba, parecía ahí en una caverna, totalmente sola, y que vaya a un santuario, que esté con los de su especie, y que esté en mejores condiciones. Yo creo que eso le debería de importar y mucho y alegrarse a cualquier persona que estuviera bien de las condiciones que estaba Cecilia. Claro. Con lo cual, políticamente, pues la única opción política, o sea, si hay alguna cuestión política es porque el grupo contrario del que esté gobernando, pues que no quiera meter algún tipo de trabas en el asunto. O bien, económicamente, lo que te digo, que se crean que, bueno, porque se vaya a reconvertir, pues ya al revés. En una reconversión de un ecoparque tenía que ser además mayor trabajo para la gente. Claro. ¿Sabes? Y lo que pasa es que paradójicamente también todo esto es un despliegue que genera muchos recursos, quizás un gasto, una inversión, que para la contraparte, digamos, que no le interese defender los derechos de los animales, no lo ve como algo que pueda llegar a ser productivo, defender a los derechos de los seres sintientes, sino que en realidad lo pueden ver como un mal gasto del dinero del Estado, como también puede ocurrir en realidad con respecto al agua, ¿no? Claro, pero es que lo pagó todo Proyecto Brasimio Brasil. Todo lo que es el viaje, excepto la caja, y los 40 días que estuvo aquí, porque tenía que estar en cuarentena en Mendoza, Claro. y los pinchazos que la dieran, excepto eso, el viaje lo pagó el Proyecto Brasimio de Brasil. Vamos,
productor Mancini de Brasil, no, lo pagó el director Pedro Interian, que lleva el santuario que está en Sao Paulo, en Sorocaba, que además lo está pagando él con su propio dinero. O sea, claro. él está pagando, o sea, no está recibiendo dinero de los socios del proyecto Mancini, no, lo paga con su propio dinero, está pagando él el santuario y todo lo que y todas las cosas buenas que se está haciendo allí, y los viajes, si es que los paga él, con lo cual Claro. para el ciudadano no le supuso absolutamente casi nada. Claro. Casi nada de dinero, excepto, ya digo, una caja de transporte. Yo no sé cuánto costaría una caja de transporte, pero no creo que fuera mucho. Claro. Claro. Entonces, claro, yo también creo que a lo mejor pudo ser la ignorancia. Y voy a dar una primicia, ahora ya que estamos hablando de Cecilia. A ver, lo escucho. Posiblemente para 1 de enero ya está formada la película, la película se llama Persona no humana, cuyo protagonista van a ser Sandra y Cecilia. ¡Oh! Mire usted. Estuvieron allí los directores, se han hecho filmaciones, se han hecho entrevistas, estuvieron en Mendoza también, han estado haciendo también ahí entrevistas. Mira. Y bueno, me parece que se llama María, ¿no? Es la de la nueva, bueno, la directora del ecoparque, no sé si se llama Mariano o algo de eso. Bueno, el caso es que se han hecho ahí varias entrevistas y ya está en la última fase y posiblemente ya 1 de enero esté en las pantallas de cine. Bien, mire usted, bueno, vamos a tener entonces a una de nuestras actrices mendocinas. Sí, totalmente. Y además, yo digo, entrevistas de allí de Mendoza que estuvieron. También hay una entrevista, yo todavía no sé cómo la han montado, porque a mí no me la han enseñado, salgo yo también, pero que a mí no me han enseñado nada tampoco. Pero sale también no sé si lo conoceréis, el que era antes el rector de la Universidad de Córdoba. Ajá. Qué bueno que en realidad, o sea, la primicia, muchas gracias por compartirla, y digo, qué importante que tiene cuando se hacen documentales o cuando se hacen películas para poder llevar a la realidad y plasmar lo que se hizo o que se hizo en realidad un trabajo detrás de escena, porque como usted dice, por ahí hay muchas cosas que no se ven. ¿Cuál es todo el trabajo operativo que se hace para cuidar, preservar al animal y que pueda ser reubicado en un hábitat en el cual sea lo más saludable para él y que pueda seguir desarrollándose para su vida, de mayor calidad de vida, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando las cosas se hacen bien y vamos, bien, pausadas y no hay ningún enfrentamiento, se hacen las cosas mejor. Claro. Pero vamos, lo de Mendoza con Cecilia fue de verdad 2 meses de angustia, 2 meses de que estábamos en constante vilo, que no sabíamos qué iba a pasar, los unos en contra, la cuarentena, después que si Abel tuvo que salir de madrugada el convoy de Cecilia con escolta policial, o sea que es que si las cosas se hubieran hecho bien y todo el mundo estuviera, joder, si es que es bonito, si es que no me digas tú que los ciudadanos de Mendoza no les gusta ver ahora una foto de Cecilia con Marcelino, que es su compañero, que están viviendo juntos. Hombre, de estar sola como estaba, ahí, con unos árboles pintados en la roca, que parecía eso, o sea, deprimente totalmente, ¿no? Porque ya ves tú unos árboles ahí pintados, como que no vas a ver, Cecilia, lo que es un árbol y lo que no lo es. Claro. Como si ellos no pudiesen percibir a través del abrazo lo que es estar, ¿me entendés?, con otro animal, con otro ser, porque en realidad uno dice, bueno, les pintan las paredes como si el animal no supiese, digamos, que en realidad es lo que no puede palpar, que no puede sentir, que quizás, yo me acuerdo cuando bueno, en una de las oportunidades cuando era muy chica que iba al zoológico, y justamente me llamaba la atención eso, ¿no? Cómo, digamos, trataban de adornarle las jaulas, en cada uno de los, donde estaban cada uno de los animales, como si el animal con eso solamente fuese feliz, y se lo veían tan triste. Y sea el animal que sea, creo que en realidad es tanta la tristeza que llevas a ser expuesto y está totalmente vulnerado frente a una cantidad de personas que pasaban diariamente, y es increíble realmente cómo pueden pensar que un animal enjaulado puede ser feliz, o quizás, no sé, quizás nunca se les cruzó por la cabeza y quizás lo vieron solamente por un interés económico
de lo que podían, digamos, percibir a través del ingreso a un zoológico, por ejemplo. Claro, sí, hay estudios que ya te están diciendo, todos los animales en los zoológicos están enfermos mentalmente. ¿Por qué? Porque es que no desarrollan sus capacidades, o sea, la capacidad de estar activo, de buscar alimento, de socialmente con otros, etcétera, todo eso se ha perdido. Y cuando tú vas a uno de esos zoológicos, lo que ves son verdaderos cromos sin vida. Es que son cromos sin vida. Están tirados. Bueno, Arturo, yo Y se cuando mueven. los Arturo, cuando yo lo vi allí en Mendoza, estaba totalmente tumbado, constantemente tumbado. O sea, ¿qué es eso? Pues esos son verdaderos cromos sin vida. O sea, es que no tienen vida, ¿no? O sea, y sobre todo los chimpancés, que son tan sociales, que necesitan, como nosotros, necesitan tener a seres a su lado para poder abrazarse, para poder jugar, etcétera, ¿no? Y entonces los ves y sí, claro, sí, ves a lo mejor en un centro de estos donde hay chimpancés, a lo mejor hay 10, 15 chimpancés y están juntos, pero quieras que no, les has perdido también la libertad de poder patrullar su territorio, de poder buscar alimentos, porque ¿qué es lo que hacen todos los zoológicos? Pues que cuando les tienen casi muertos de hambre y a las 7 de la tarde, que es cuando se cierra, le dan de comer dentro de las jaulas que tienen dentro y todos van a jaulas. Claro. O sea, los encierran en jaula. No se quedan en ese espacio idílico que parece, no digo el de Mendoza, porque eso desde luego eso era pero vamos, hay otros dos donde tienen un espacio abierto muy bonito y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero que eso es, vamos, de cara al público. A partir de las 7 de la tarde, cuando cierra el zoológico, todos los meten, los encierra. Claro. O sea que, Sí, son verdaderos sujetos sin vida, los pobres. Entonces hay que reconvertirse y hay que cerrarlos. Y justamente lo que, más o menos para introducirnos en la idea en lo que usted expresa en los libros y en las conferencias, ¿nos podría explicar cuál sería el concepto de animalismo y de materialismo? Digo, que puede estar un poco relacionado, ¿no?, con lo que venimos charlando. Bueno, el animalismo es ideológico, es decir, es una razón de vida, ¿no? Es una razón de vida en la lucha por los derechos de los animales y en el respeto a ellos. El materialismo es al revés, es el amor por las cosas sin vida, por las cosas materiales. O sea, no tiene nada que ver el materialismo con lo que es el animalismo. El animalismo es un acto, es una forma de vida, es una ideología, y sin embargo lo otro, pues bueno, materialista puede ser tanto una sola persona como un grupo, etcétera, ¿no? O sea, yo ahí lo veo una gran diferencia. Claro, claro. O sea, que puede ser en realidad también como un sustento ideológico, en realidad tener una visión animalista o una visión materialista, ¿o no? ¿Crees que no llega al punto de tener ese tipo de incidencia? Ideológico sí. Ajá. Ideológico sí, porque tú ves en los animales como a otros seres vivos que necesitan su protección. Claro. A seres vivos que sienten. Un pajarito, aunque sea tan solo una simple hormiga, ¿sabes? Yo he visto que incluso las hormigas, vamos, cuando yo salgo a darme una vuelta por el bosque y tal, veo muchísimo tanto los animales pequeños como los grandes. Y yo una vez vi cómo pasó una bicicleta y pilló una serie de líneas de hormigas que había, y vi cómo las hormigas se acercaban a las que estaban heridas y con las antenas estaban intentando pues comunicarse, o no sé lo que estarían haciendo, pero seguramente que están diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Claro, eso es tener empatía, o sea, que hasta los animales más ínfimos tienen empatía y tienen sentimientos. Entonces, yo creo que es una ideología bastante bonita, en el sentido de que si tú respetas a los seres vivos, vas a respetar también al ser humano. Que eso sí, es también muy importante. Es tan cultural muchas veces, digo, porque justamente para respetarnos justamente entre personas, ni hablar, creo que como uno se comporta con un animal, es lo que refleja cómo es como persona, me parece. Por ahí el que tiene el vecino que tiene el perro encerrado,
en una jaulita 2x2, en la parte de adelante de la casa, que uno dice, es impresionante la cantidad de horas que está ese animal solo y Claro, enjaulado al punto de que ahora no se puede ni dar vuelta al animal. O sea, que eso es lo que por claro, ahí me llamó la atención. Digo, ¿cómo lo tienen? Porque puede que el dueño no esté, que no tenga otro espacio de la casa para tenerlo, que en realidad yo lo tendría adentro, pero bueno, yo amo los animales, así que mi postura no sería claro, muy objetiva que digamos. Pero digo, yo pasaba, que pasé, estaba a 2 cuadras de mi casa, y le golpeé al señor, muy amablemente le dije, le digo, mire, ¿cómo puede tener a su perro así? Le digo, discúlpeme que me entromezca, digo, pero me llama mucho la atención, el animal no se puede ni girar, o sea que durante el tiempo que usted no esté en su casa, el animal se mantiene en la misma posición durante, no sé, 2, 3, 4, 5 horas. Entonces digo, claro, por ahí, el tener empatía también, y si vemos algo que quizás, bueno, en este lado nos toca el enfoque más con respecto a los animales, pero digo, el tener empatía con lo que pasa, ¿no? Que por ahí decís, no mantenernos alejados porque no es indiferente. Me parece que la indiferencia llega a tener muchos problemas, que es lo que por ahí tenemos a nivel mundial, bueno, con respecto al medio ambiente ni hablar, es claro. impresionante lo que nos afecta. Bueno, y acá en Mendoza el tema del agua es una Mm. crisis hídrica que venimos hace muchísimos años, pero bueno, creo que ese tipo también de actitudes muestran la calidad de persona que uno puede ser, digo, no tenerlos como un objeto, o quizás como usted dice, que tiene una perspectiva más materialista respecto a ese perro. Claro, porque está utilizando ese perro para su beneficio. Si es un cazador, pues lo está utilizando tan solo para cazar. Y si no, teniéndolo de esa forma, lo está viendo como una cosa. Eso es materialismo. Eso Claro, es materialismo. Él lo está viendo como si fuera una cosa y él, el superior, el dueño, claro, y eso. Sin embargo, la otra actitud, el animalismo no. El animalismo ve a un ser que tiene sus derechos y que sufre, que estando así sufre y que tiene que estar en un espacio más abierto. Si tú te tienes que ir por lo que sea, pues déjalo ahí, en un espacio más abierto y más cómodo. ¿Sabes? claro, Y si no lo tengas, y si no, no claro. lo tengas. O sea, esa es Y la responsabilidad que tenemos que tener. Además, en ese hay una sentido, cosa que además ya se está comenzando a tratar. O sea, hay un libro que ha salido también recientemente, por desgracia, el Homo sapiens es violento. claro, Nosotros como especie, el Homo sapiens es violento. Nosotros estuvimos conviviendo con los neandertales y los eliminamos. Los asesinamos a ellos, porque claro, no éramos capaces de convivir con otra especie, con otro homínido. claro, Ahora nos está pasando con los grandes simios. No somos capaces de convivir con otro homínido, porque los grandes simios son homínidos oficialmente y por la ciencia son homínidos también. Pues también estamos empeñados en destruirlos, ¿no? Y claro, cuando ya no, y a su vez, como ya no hay otros homínidos más, pues nos autodestruimos nosotros mismos. claro. Por desgracia, el Homo sapiens es violento, es muy Es violento. destructivo, ¿Eh? es destructivo, digo. Destructivo, claro. Y ya estamos viendo, destructivo con la naturaleza, destructivo con las especies, destructivo con todo lo que le rodea. Podríamos, ya que usted menciona, Nosotros, podríamos definir qué es el homínido. el homínido es, pues, hombre, una definición clara, como ya te dije, yo no soy antropólogo, ¿no? O sea, no tengo una definición clara, pero sí sé que el homínido, los homínidos, estos son dentro de nuestra propia familia. Nosotros Claro, nos llamamos la familia de los homínidos. Entonces, los grandes simios están también dentro de nuestra propia familia. O sea, son nuestros primos hermanos. claro, Y juntos, los homínidos, todos juntos tenemos un mismo ancestro común. No es que el hombre venga del mono, no, es que procedemos todos, tanto los grandes simios como nosotros, de un mismo ancestro común, de un primate X, vamos a llamar a Australopithecus o ujú, como le queramos llamar, ¿no? Eh, bien, pero, mm, pero homínidos es porque es la familia de los homínidos, claro, que está encuadrada en el Homo sapiens y en 7 especies más de grandes simios. perfecto, perfecto, Pedro. Y que respecto a la relación de dominio de los seres, que los seres humanos tienen, digamos, con relación a los animales, ¿por qué cree usted que se ejerce? ¿Tendrá que ver con la existencia de una personalidad narcisista en realidad o cree que no, que es una cuestión ya más que nada cultural? Yo creo que es una cuestión de manipulación. O sea, que queremos manipular todo. O sea, todo y queremos
que el Homo sapiens esté, o sea, que todo esté al servicio nuestro, ¿no? De hecho, pues bueno, pues a todos los animales los hemos utilizado desde siempre, desde que, para arar, cuando no había tractores, pues eran los caballos, los burros, las vacas, los bueyes, los que tenían que arar la tierra, ¿no? Claro, Y siempre los hemos utilizado a los perros para cuidar a las ovejas y después también como compañía. Y claro. más o menos los hemos utilizado egoístamente. O sea, que también Eh, tiene que ver con una relación de poder. yo creo que sí, una relación de que yo estoy aquí y tú estás ahí. Es decir, lo que pasa es que yo digo que se cambian con esa ideología que hemos hablado antes, de la ideología del animalismo, se está cambiando esa actitud, ¿no? Se está cambiando Claro, esa visión. Pero sí, efectivamente, a lo largo de la historia a los animales se les ha empleado para el hombre, o sea, como burros de carga o como incluso, bueno, incluso en la Segunda Guerra Mundial los delfines para las bombas que había submarinas, etcétera. O sea que claro. a los chimponautas se les utilizó para la conquista del espacio y cuando ya terminó, ¡hala! A los centros de experimentación. Ese fue nuestro agradecimiento por habernos ayudado a la conquista del espacio a todos los que estaban en el programa de los chimponautas, pues fueron unos a zoológicos y otros a centros de experimentación, que muchos Claro. de ellos murieron al poco tiempo. Entonces, siempre ha sido esa relación, bueno, y no te digo yo nada con el ganado, es decir, No, o sí, sea, para comer, etcétera, etcétera. O sea, claro. eso ya sabemos lo que hay metido ahí, ¿no? Las barbaridades que hay metidas. Con lo cual, pues sí, ha sido una relación siempre constante del hombre contra el animal. Claro, claro. Sí, que tiene que ver con todo también, es decir, a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, a nivel Sí, económico, todo, es como, todo, 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 todo junto, sí, sí. claro, claro. Y volviendo, digamos, al tema de los simios, ¿usted cree que en realidad sus decisiones son deliberadas e intuitivas? Bueno, o cómo podría llegar a explicarnos, digamos, la evolución en cada decisión que los simios toman, ¿no? Digamos, de cada como ser sintiente. Los que están en los zoológicos, lógicamente, los pobres no pueden pensar, no pueden tomar decisiones propias. Aunque Bien, sí que hay algunos, ¿sabes? Que hay algunos, como por ejemplo Sandino, me parece que se llama, un chimpancé en Europa, que él empieza a coger piedrecitas por la noche antes de meterle en la celda y por la mañana ese montoncito de piedra la tiene preparada. A todos los que le van a ver se les empieza a tirar. Eso es tener eh, eh, pensar, ¿no? Es pensar lo que tienes que hacer para ya tenerlo mañana preparado. ajá, Pero sí, efectivamente, pero las poblaciones que están en libertad, por supuesto que ellos por sí mismos piensan lo que están haciendo. Ellos están evolucionando como nosotros evolucionamos en su día. Es más, ahora hay un montón ya de científicos que están diciendo que el chimpancés o algunos grupos de chimpancés están viviendo la edad de piedra. La edad de piedra. Es decir, que con yunques y con martillo de piedra están cascando nueces como nosotros lo hacíamos hace 2000 claro, años, o 3000, o hace ya 5000. claro, Y además en Senegal y en Mali se están descubriendo ya poblaciones de chimpancés viviendo en cuevas, porque ellos han comprendido, con su razonamiento lógico, como lo hubiéramos comprendido nosotros, que en una cueva están más frescos, en una cueva están más seguros, en una cueva se protegen de la lluvia, se claro, protegen del frío y se defienden mucho mejor por algún agente externo que venga. Con lo cual, están teniendo los mismos campos evolutivos que lo tuvimos nosotros. Y es que es impresionante que lo tengamos ahí en vivo, o sea, para contemplarlos, ¿no? Cómo éramos nosotros por aquel, y sin embargo lo que estamos haciendo es destruirlos totalmente. Y ellos, por supuesto, ya te digo, tienen su capacidad perfectamente, sus capacidades cognitivas para seguir su camino y tomar sus propias decisiones dentro de su capacidad y dentro de claro. su territorio, claro. Claro. Que como usted dice, puede surgir, digamos, de una manera intuitiva, en principio, pero el hecho de sentirse seguro, de sentirse protegido, el buscar en una cueva, sí, el estar, digamos, bajo una cueva, bajo la protección, del no sentir frío, el no sentir
no sé, que están en la intemperie, también deben tener ellos esa misma sensación, digamos, de protección, de seguridad, de como Claro, menos para, digamos, a las personas, ¿no? Digo, hay ciertas cosas que quizás pueden surgir de una manera intuitiva en principio y que después obviamente hace al confort, digamos, de uno mismo. Me imagino claro. con respecto a los animales, también el hecho de la supervivencia en sí misma, ¿no? Digo, de protegerse de otras especies que pueden resultar peligrosas, el cómo distinguir si tiene un león enfrente o si tienen a una jirafa, ¿no? Digo, que con el león van a tener quizá el instinto de salir corriendo y con la jirafa van a pasar desapercibido, digamos, la presencia de la jirafa en sí. Creo que esas son también desde el mismo aprendizaje, las mismas experiencias que van teniendo, las van adoptando como propia, ¿no? Con el instinto de supervivencia. Claro, por ejemplo, casi todos los chimpancés lo que hacen es hacer su nido arriba en los árboles, por el mismo motivo, porque están fuera de las, porque están más seguros, elevados, etcétera. Pero bueno, pero ahora ya hay algunos grupos que están diciendo, no, yo me voy a una cueva que estoy más seguro ahí. Con lo cual está claro que su aprendizaje pues cada vez va siendo más adelantado y más de acorde a lo que hicimos nosotros en su día. Claro. Y en realidad, entonces, desde ese enfoque, la forma de relacionarse y diferenciarse con el ser humano, con la persona, ¿cuál podría ser a grandes rasgos para usted? ¿Cuál? ¿La diferencia entre los unos y los otros? Entre los simios y las personas. Hombre, lógicamente sus capacidades cognitivas, que ya digo que son iguales que las nuestras, pero hasta un cierto límite. Lógicamente no tienen una capacidad mental de su cerebro, que es más pequeño, no tiene una capacidad, pues yo qué sé, ahora mismo se está diciendo que los chimpancés pueden tener hasta a nivel de 4 o 5 años una capacidad mental de lo que pueda tener un niño de 4 o 5 años, ¿no? Capacidad, yo digo, mental en cuestión de sus relaciones, pero que sin embargo, cuando se les enseña, como a cualquier niño, etcétera, pues hay chimpancés que han aprendido el lenguaje de signos. Claro. O sea, han aprendido un lenguaje humano. Nosotros no hemos sido capaces todavía de haber aprendido un lenguaje animal, pero los chimpancés, algunos gorilas, han aprendido el lenguaje de signos, que es un lenguaje humano. Y lo hablan entre ellos, lo hablan de que lo hablan con el propio cuidador. Y es más, el grupo de chimpancés que los enseñó, vamos, Boissoy, que era uno de los principales que se les enseñó el lenguaje de signos, por Débora, pues que murió, que murió recientemente. Hay un grupo de chimpancés en el instituto que se llama Instituto de Comunicación Chimpancé y Humano, donde a los nuevos que llegan allí, los propios chimpancés les enseñan el lenguaje de signos. Claro. Después hay también hay un bonobo que se llama Kenzie, bonoba, que se llama Kenzie, que se ha aprendido 300 signos. Cada signo dice una cosa. Y ella dice, dame manzana. Pues ya va ella y pone el signo de manzana y el signo de dame. Eso es comunicación, eso es aprendizaje. Es la forma de comunicarse. Claro, claro. Y es más, por ejemplo, los chimpancés los que yo he tenido contacto con ellos, los que tuve durante un tiempo, en España, cuando tú les hablas, lo saben perfectamente, te entienden perfectamente, tu lenguaje, te entienden perfectamente, lo mismo que a un perro, tú a un perro, si ya con mucho cariño que ha estado contigo, dame esto, y él sabe que te tiene que dar eso o que te tiene que dar lo otro, y eso lo saben mucho los dueños de los dueños, los dueños de donde están los perros, que tienen perros, bueno, pues esos comportamientos les pasan igual a los grandes simios, con lo cual, a los grandes simios y a todo tipo de animales que tengan un poco de sensibilidad y un poco de bueno, pues de la mente, ¿no? De la mente suya. Entonces, pues yo creo que sí, vamos, que se está yendo ahí en ese sentido. Claro. Y en realidad analizando también nuestros derechos y en realidad nuestros deberes, ¿no? Y con las consecuencias para asumirlos o no. Podemos decir que los derechos sintientes
cuáles son los deberes que debemos tener respecto a ellos como personas en cuanto a su cuidado, en cuanto a su protección, y hasta dónde podía ser el límite respecto a la evolución de ellos mismos, o sea, de nosotros para con ellos en cuanto a su cuidado y su protección. No sé si se entendió. Sí, creo que me dices que, bueno, que cuáles son los derechos que ellos tienen con respecto a nosotros. O no sé. Claro, ¿cuáles serían los derechos de ellos, nuestros deberes que deberíamos asumir, ¿no? Sí, Y hasta dónde es el límite que nosotros podemos tener en cuanto a la evolución, ¿no? Como para no eh, personalizar, sí, personalizar al animal, porque por ahí suele ocurrir que en pos de darle, de defenderlos, de cuidarlos y de protegerlos, lo terminamos transformando como unas personas. O sea, yo por ahí he visto gatos y perritos con los zapatitos como si fuesen ya, personas. Lo visten como una persona. ya, ya. No, no, vamos a ver, los derechos está clarísimo cuáles deben ser, es decir, sus derechos básicos, que es lo que nosotros estamos diciendo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a no ser torturados ni física ni psicológicamente. Eso quiere decir que no deben de estar en los zoológicos para nada, absolutamente para nada, todos los Bien, que estén tienen que ir a santuarios y las poblaciones en libertad tienen que ser protegidas y que sigan su camino evolutivo, y que bien, sigan su camino evolutivo. ¿Eh? O sea, claro, son, tienen que ser patrimonio de la humanidad, lo mismo que hacen patrimonio de la humanidad una paella, una simple paella que ha sido declarada como patrimonio de la humanidad, pues qué más que tengamos como patrimonio de la humanidad a los grandes simios y que los dejemos vivir como claro, homínidos en libertad y con su evolución, claro. que lleguen hasta donde tengan que llegar, que no van a llegar como en las películas estas de la guerra de la guerra de que empiezan a coger metralletas y empiezan, Sí, no, que no van a llegar a eso, o sea, absolutamente para nada. Es su camino evolutivo durante miles de años, pues a lo mejor cuando el Homo sapiens dejemos de existir porque nos hayamos eliminado, pues a lo mejor ellos dentro de yo qué sé, 3.000 años, 4.000 años, pues son los que ocupen nuestro lugar. claro, claro, Entonces, lo que hay que hacer, nada de como tú dices, ¿no? Nada de ponerles ropita y todo eso. O sea, los claro, animales son lo que son. Y se tiene que, y si están con nosotros, hombre, no pasa nada, tampoco. Porque tú a tu perro le puedes llevar arropado porque tú creas que va a coger frío o lo que sea. claro, Yo tampoco lo. Ahora, lo que sí estoy en contra es que cojas a un chimpancé y lo vistas de persona. claro, Lo claro, primero porque tú no puedes pasearlo. Está clarísimo que tú no puedes tener en tu casa un chimpancé, pero y si lo hacen en los centros es para llamar la atención para la foto. Entonces claro, ya estás explotando, con claro. lo cual ya hemos pasado la línea roja. No, a ellos les gusta mucho cuando tú les das mantas, les gusta mucho ponérselo encima, Ajá. jugar con la manta y tal, pues que ellos hagan lo que quieran. A lo mejor tú le das una camisa y como ellos son muy inteligentes y han visto a otros cómo se meten en la camisa, que se la quiere poner, que se la ponga. Bueno, pues Claro. vale, pues se la ponga. El, claro, el tema es que en realidad el ser humano, el hombre, la persona, ¿me entiendes? Utilice eso como un fin económico. Ahí Está donde claro, me parece que claro. está la relación de dominio y de poder, ¿no? De explotar. Claro, la línea roja, claro, la línea Claro, roja esa no se puede pasar. Hombre, que tú tienes un chimpancé en un zoológico y tú le vistes como persona, bueno, ya de por sí tener un chimpancé en un zoológico ya es por razones económicas, eso está clarísimo. Lo están explotando, están obteniendo un dinero sin su consentimiento. Y claro. ese dinero tenía que ser empleado para la protección, íntegramente para la protección de las poblaciones en libertad. Nada Sí, para beneficio pero claro, ahí ya lo que decíamos antes, entramos dentro de la gente que entonces cómo come, en fin, es muy complicado. Entonces, para que no ocurra eso, pues lo que hay que hacer es los zoológicos dejar de existir. Y se pueden reconvertir perfectamente. Es que hoy en día, fíjate lo bonito que sería, que se lo pasarían los niños pipa, si tú llegas a un zoológico y te pones, estamos en la selva, te pones tus gafas virtuales y sí, empiezas a ver la selva de verdad, ¿no? Y vas andando y tal, no sé qué, no sé cuánto, vas a otro espacio y te ponen otras y estás a lo mejor en la Antártida. Eso sería el zoo del futuro. Eso claro, tenía que ser el zoo del futuro. O sea, claro. hoy en día, con ver cosas virtuales, 3D, holografías de esas que hay, bueno, yo he visto, por ejemplo, en Japón, que están
un montón de niños en el colegio, en la zona del gimnasio, ¿sabes? Y cómo salta una ballena enorme Ajá, y claro, ¡boom! Y se mete otra vez en el agua, mediante holografía. Bueno, pues eso mismo se puede hacer en los zoológicos. Y claro, mantener, eso sí, los animales, o sea, que funcionen los pocos animales que haya, que sean animales rescatados, pero claro. que sean rescatados, pero de su propia, de su propio, del propio hábitat, que no los traigas de otros hábitats diferentes al tuyo, para que así, si se recuperan, se pueden liberar Claro. en el sitio de donde lo has traído sin largos costos de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ese tendría que ser el zoo de futuro. Tal cual. Y eso como usted también mencionó con recientemente que me comentó la primicia de la película. Digo, pensando, hay un montón de películas que también han buscado transmitir el cuidado y la protección de los animales, como Liberen a Willy, por ejemplo, que, Claro. que también llevaba a la explotación interna, ¿no? De tener un interés económico, de explotarlo por ese lado, y que en realidad lo que buscaban justamente era su libertad y que volviera a su hábitat el animal. Digo, cómo puede enseñar también, puede ser una forma de educar, transmitir eso, documentales, películas, Ah, para que la gente, digamos, también pueda dimensionarlo, porque algo que no está en el día a día, cuesta muchas veces plasmarlo a la realidad y toda la logística que requiere poder cuidar a esos animales, ¿no? Y todo lo que sufren, eso ni hablar. Entonces digo, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo podríamos justificar esa relación de dominio entre el hombre y los animales? ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de poder justificarlo o es propio de nuestra raza ser totalmente fanáticos del poder y de tratar de tener una visión muy materialista respecto a todos los seres sintientes y vivos que nos rodean? hombre, yo creo que va a ser difícil. Va a ser difícil en el momento en que los estamos empleando para comer. Claro, Sí, hay montones de animales porque hay montones de vacas, ovejas, gallinas, cerdos, etcétera, que son utilizados para la alimentación y no todos van a estar de acuerdo. Vamos, tú le hablas de que hay que proteger a la vaca y dices, donde esté un buen filete, no sé qué, pues que me quiten lo dorado, ¿no? O, en fin, expresiones que son culturales porque porque, porque vienen culturalmente de hace ya miles de años, pero que sin embargo va a ser muy difícil, claro, va a ser muy difícil atajar esa cuestión. Eh, va a ser, o sea, primeramente va a ser casi un poco más fácil empezar con los que están cautivos en este sentido, los que están en zoológicos o en las explotaciones de circos, etcétera, y después ir pasando al otro. Y también la gente tiene que comprender, bueno, yo sé que en Argentina hay mucho ganado de vacuno, o sea, sí, la carne de Argentina, eh, en fin, hay mucho, ¿no? Y también hay miles de hectáreas para la soja que es empleada para la alimentación tanto del ganado como también para biocombustibles. claro. Se están haciendo barbaridades, no solamente en Argentina, en Colombia, eh, eh, en toda África, en Indonesia. Y sí es cierto que va a ser difícil. Claro. Es un cometido un poco difícil, pero yo creo que poco a poco, con esta conciencia, poco a poco a la gente, sí que vamos a intentar a ver si podemos ir incluso reduciendo el nivel de consumo de la carne de la gente bueno, que vaya comprendiendo que donde haya una buena hamburguesa vegetal, vamos, que se quite cualquier hamburguesa de carne. Sí. ¿Eh? Porque yo me estoy Eso tan comiendo cultural, sobre todo acá en Argentina. Sí, sí. claro, Igualmente claro. creo que eso también ha tenido mayor conciencia a las personas para disminuir, digamos, el consumo de carne o incluso muchas personas se han hecho vegetarianas, digamos, ya modificando todo un estilo de vida en pos de la protección, ¿no? Del animal. Mm. Eso sí Sí, se ha sí, lo visto. que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay que intentar, y aquí entramos en un terreno un poco delicado, porque después están los veganos, ¿no? ¿Sabes? Claro, Y entonces hay grupos de veganos que se enfrentan de forma mal con la gente que come carne, ¿no? claro, Entonces, ese enfrentamiento verbal, de ataque, incluso de asesino, es decir, asesino, etcétera, lo que hace, en vez de sentir a la otra persona culpable, lo que hace es hacerlo más aún.
Claro, claro, Entonces, el veganismo está muy bien porque cada cual tiene lo mismo, es una opción de vida de la gente que quiera, no comer absolutamente nada de lo que venga de lo que vengan los animales, pero también tiene que, aunque hable, y aunque se hable de que hay que respetar a los animales y tal, no tiene que criminalizar claro, a la gente, claro, porque en el momento que criminalices a la gente, vas a encontrar ahí un gran muro, y a lo mejor ujú, estamos haciendo el efecto contrario. Si claro, tú vas a criminalizar, lo que estás haciendo es cada vez más gente claro, va a hacer lo contrario. Entonces, eso es muy importante y es un terreno delicado. Aquí en España yo he tenido varios enfrentamientos en ese sentido y yo creo que hay que estar un poco, en fin, hay que comprender la situación y hay que hablar efectivamente que no hace falta comer tanta carne, hay que hablar que la carne es mala, comer tanta carne es mala, claro, porque es malo para nosotros, es malo para el medio ambiente, es malo para las generaciones futuras, etcétera. Pero bueno, dejarles ver eso y a lo mejor se va reduciendo de esa forma comer carne, ¿no? claro, claro. Y ya como estamos en tema, ¿cómo puede o cómo piensa usted que se puede interesar más la gente, digamos, respecto a conocer todo el tema y la protección al medio ambiente, el cuidado, el proyecto del Gran Simio? Es decir, ¿cómo cree usted que puede tener mayor repercusión y la gente se puede interesar más? Hombre, pues yo creo que con casos como los de Sicilia, casos como los de Sandra, casos como los de bueno, pues como por ejemplo hace poco la destrucción de un río en Colombia, que se le ha concedido los derechos, o Ajá, como por ejemplo se ha concedido también en la India a los delfines, pues se les ha considerado personas no humanas ya, también a los delfines, personas no humanas. Claro, que por otro lado después tienen a poblaciones mismas de personas allí de la baja casta, como lo llaman ellos, que se están muriendo de hambre, ¿no? Que es un claro, poco claro, ilógico lo uno con lo otro. Pero bueno, no vamos a juntar las cosas a la vez. Que vaya todo. Eso es como yo también digo muchas veces, que no solamente eh, eh, porque haya que defender los derechos humanos, tienes que abandonar los derechos de la mujer o tienes que claro. abandonar los derechos de los animales. No, no. Uno no Todo tiene que tiene ser que ir a la excluyente del otro. Exactamente, todo Claro, tiene que ir a la vez porque somos claro, personas, porque se supone que somos inteligentes, que tenemos capacidades suficientes para ello y que todos esos derechos se pueden ir dando a todos. O sea, que el, claro, el- el atacar de una forma, el que se ataque de esa forma es que ya no quiere hacer ni diálogo ni nada. Te está claro, atacando a ti directamente, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, pues en ese sentido, yo creo que es importante, ¿no? Acciones de ese tipo, películas. Hay muy pocas películas. Yo creo que a nivel nacional, bueno, por ejemplo, aquí en España tenemos la 2 que normalmente ponen documentales, que Ajá. está bien, pero se necesitan cadenas televisivas y programas de televisión informativos como Rodríguez de la Fuente. Bueno, Rodríguez de la Fuente en España es que fue algo caótico, ¿no? O sea, llenó a los niños del afán del amor a la naturaleza, del amor a los lobos, del amor. Y eso es muy importante, ¿no? Llegar a los niños, a las escuelas, Claro, que haya gente que vaya también por las escuelas, que haya, por ejemplo, como la película que te he dicho yo que se va a hacer, que espero que también que la podáis ver allí también en Mendoza, sí, por cuando ya supuesto. esté, cuando ya esté en las pantallas. Y, y todo eso yo creo que sí que se puede ir concienciando a la gente de esa forma, ¿no? Claro, Tienes que dar impactos. Eso es como, por ejemplo, con Greenpeace, ¿no? No sé si sí, eh, sí, sí, yo sí. con Greenpeace he actuado muchas veces y he salido con ellos también, he hecho también varias acciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace Greenpeace? Greenpeace hace una acción sonada. Sí, ¿Para qué? Para atraer a los medios de comunicación. Es la única forma que tienes para atraer a los medios de comunicación. Cuando atraes a los medios de comunicación, ya les va, mira, lo hacemos por esto, lo hacemos por esto. Le van dando claro, los informes. Y claro, entonces, a lo mejor en el informe, adiós, si esta empresa resulta que está destruyendo el Amazonas y claro. tal, ¿no? Entonces la gente se entera de esa forma. Pero No, previamente tiene que haber una acción fuerte, ¿no? claro. No, sí, Pacífica, y ¿eh? la manera la manera de expresarlo, justamente Greenpeace, yo también participo de una manera un poco más indirecta, tal vez. Bueno, acá en Mendoza tenemos también con un grupo de amigos bueno, una organización sin fines de lucro que justamente también tendemos a
proteger el medio ambiente, la reserva, o sea, la recolección de basuras, por ejemplo, acá en los ríos y lagunas que hay en Mendoza. O sea, tenemos una postura bastante activista y lo que a mí me llamó siempre mucho la atención de Greenpeace es su manera de llamar la atención y de generar, decir, miren, acá estamos defendiendo los derechos, estamos realmente protegiendo los bosques, o sea, es una manera de conectar y de empatizar con la gente que creo que genera la participación, ¿no? Ya sea activa o pasiva, digamos, ya sea por una cuestión de algún monto económico para ayudarlos a ellos a que puedan, digamos, continuar con sus labores, o de una manera activa en la cual también uno pueda estar ahí presente y haciéndose cargo, ¿no? de lo que genera la protección del ecosistema en sí. Claro, nosotros, por ejemplo, los tapanuli es una especie de orangután que se ha descubierto recientemente, en 1997. Y entonces resulta que en el territorio de los Tapanuli pues hay empresas chinas que van a que van a hacer minas, van a levantar las minas al campo, vamos, a monte abierto, y van a destruir el propio hábitat de los Tapanuli. Claro. Nosotros nos fuimos a la embajada de China y enfrente nos vestimos de orangutanes, éramos, Claro. éramos 6 solo, o 7 creo que eran, pero atraías a la gente, entonces le dabas los papeles, mira, esto lo hacemos por esto, lo hacemos por esto, lo hacemos por esto. Y a lo mejor nadie sabía lo que era un tapanuli, y mira, pues resulta que ese hombre o esa mujer que pasaba por ahí y vio eso, y ¿qué hacen aquí? Haciendo el payaso, a ver qué se han enterado, pues no, efectivamente, están luchando por Y es una especie. violencia, es con Exacto. creatividad. No, por supuesto. Todo hay que hacer sin violencia y con respecto a la ley, sobre todo porque, claro, tú te tienes que pedir los permisos, etcétera, porque tampoco no es plan para que te tengan que detener y tal, ¿sabes? Porque tú tienes tu vida, que tú eres altruista, que tienes tu vida, tienes tu trabajo y bueno, pues tienes que hacerlo también, pero hay muchas formas de llamar la atención y de luchar. Y es importante esto también. Sí. Y yo te digo, los documentales, las películas, son también muy importantes porque llegan también al corazón de las personas. Y hay mucha gente que a lo mejor no lee libros, pero sin embargo te pones el documental de Persona No Humana y a lo mejor dice, ostras, pues sí, mira. Esto es lo que estábamos hablando con Pedro. Sí, pues mira, sí son personas no humanas, ¿por qué no van a ser personas no humanas? ¿No? ¿Cuándo se estrena la película? ¿Usted sabe? Pues están ahora en el último tramo final. Ajá. Y posiblemente para mes de enero o para mes de febrero ya estará todo dispuesto. Bueno, ya ahí vamos a verlas y vamos a emitir una humilde opinión también al respecto, conociendo un poco y bueno, habiéndolo también escuchado en esta entrevista. La verdad que teniendo todo el desarrollo de la investigación en lo que es respecto, digamos, a la evolución de los simios, al cuidado y a la defensa en realidad de los derechos de los seres sintientes, ¿no? Que es muy difícil por ahí tratar de inculcarlo como sociedad, como usted dice, que por ahí hay que utilizar ciertas herramientas para que las personas puedan, digamos, sensibilizarse y tratarlos, no destratarlos, ¿no? Ya como para ir cerrando, ¿usted se imagina en realidad un mundo de igualdad, de fraternidad con respecto, digamos, a los animales, con respecto a los simios también puntualmente? Mira, me gustaría mucho. Me gustaría muchísimo y ese sería, yo creo que el sueño de todo el mundo, ¿no? El sueño de que todos viviéramos en paz, que todos tuviéramos una confraternidad, unas sinergias, que el planeta es el único que hay, el único que tenemos, lo que vamos o no, o sea, no nos vamos a ir de aquí y tendríamos que vivir en armonía, sería lo más bonito. Claro. Pero tal como he dicho anteriormente, el Homo sapiens falla. Y el Homo sapiens lo estamos viendo constantemente, día tras día, semana tras semana, lo que está haciendo, lo que se hace a sí mismo, lo que hace a las especies, y yo lo veo un poco difícil, ¿no? Claro. Yo no quiero tampoco ser muy pesimista. O sea, yo quiero dejar el optimismo, pero tampoco no hay que ser tampoco muy optimista, muy optimista. Claro. También hay que estar también un poco en el suelo y saber lo que hay, saber lo que tenemos y que, bueno, oye, pues lo mismo que nos ha pasado esto del virus y que todo el mundo ahora habla del virus, que, pues
tú vete, pues yo qué sé, pues a lo mejor dentro de poco, pues resulta que todo el mundo habla de los animales como que hay que amarlos a todos y no hay que comerlos y que Claro, bueno, que todo el mundo tiene, pero lo veo difícil, claro. pero tampoco no imposible. Vamos a dejarlo ahí. No, no es imposible, creo que también esto se ha tratado en todo ya hace mucho tiempo, que creo que ha habido un cambio de paradigma y se lo ha llevado también al ser humano como respetando a los animales, respetando que son seres sintientes, que también tienen su derecho a la vida, su derecho a la libertad. Y creo que hoy por hoy también se lo está, digamos, poniendo, no tal vez en un plano de igualdad, porque bueno, creo que sin querer o no, está siempre esa relación de dominio, ¿no? Que uno cree que por ser quienes somos, ¿me entiendes? Tenemos derechos sobre. Entonces me Claro. parece que eso va a ser como medio difícil por la evolución misma del ser humano de toda la vida, ¿no? Desde el Homo sapiens, que ya es una cuestión cultural muy arraigada a nosotros y que va a ser muy difícil por ahí cambiarlo. Como usted dice, no hay que perder tal vez las esperanzas, pero sí me parece que está bueno que haya ya mayor conciencia y que tengamos Sí, empatía. sí, Eso claro, me parece eso sí, importante. una conciencia sí, y eso sería lo bonito, ¿no? Que los niños, y además que en los colegios se aprendiera el amor a la naturaleza, porque los niños están naciendo, o sea, están creciendo de espaldas a la naturaleza. Claro, O sea, ellos se creen que la naturaleza es un zoológico, ¿no? Eso no es claro. naturaleza. Entonces, hay que llevarle la naturaleza a los niños, hay que llevarles el amor, hay que llevarles el pasear por un simple bosque Claro. y ver el aroma del bosque, ver una mariposa, ver una hormiga, ver un saltamontes o ver cualquier coleóptero o ver un Enseñarles el pollo, amor por la eso es lo bonito. naturaleza. Claro, eso es lo bonito, eso es lo esencial. Y tienen que ver que ese es su mundo, ese es el mundo en el que estamos viviendo, en el que queremos vivir. Y que la Claro. naturaleza tiene que llegar a nuestros corazones. Y se tiene que incrustar en nuestros corazones. Y seguro que, pues a lo mejor ni siquiera hubiera venido el virus y muchas más cosas, ¿no? Entonces, Claro. es muy importante el amor a la naturaleza, el amor a los seres vivos y el respeto a la biodiversidad del planeta, a todos Tal los cual. ecosistemas que hay. Tal cual, Pedro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Hemos concluido la entrevista. La verdad que sí, es un gusto haber conversado con vos. Te agradezco mucho tu tiempo, tu amabilidad, por buscar justamente un ratito y poder, digamos, conversar tan fluidamente y sentirme tan cómoda. Te agradezco muchísimo realmente la oportunidad. En nombre de todo el grupo de investigación de la Universidad de Congreso, la verdad que te agradecemos enormemente y bueno, obviamente estaremos en contacto. Yo te voy a comentar, voy a ver la película, después te voy a comentar mi opinión al respecto. Me pone muy contenta realmente la noticia, agradezco que me hayas compartido la primicia. Además Así de que que es primicia, o sea, que te he dado la primicia total. muchísimas gracias, Pedro. La verdad, ha sido un placer poder hablar contigo respecto a los derechos de los seres sintientes y respecto sobre todo también al proyecto de Gran Simia. Te felicito por abocarte y por sentir justamente esto, el amor a la naturaleza y el amor por todos los seres vivos y defenderlos, ¿no? Hacerte parte y no que no te sube, que no te sea indiferente. La verdad que me parece que poner un poquito de arena a cada uno ayudamos que la sociedad y el ecosistema y a nivel mundial sea todo muchísimo mejor. Pues mira, yo quiero terminar con cuatro frases para que el que las quiera coger, que las coja. Una de ellas es, ¿tenemos suficiente inteligencia para comprender que los animales son inteligentes? Es Sí. decir, ¿tenemos suficiente inteligencia nosotros para comprender que los animales son inteligentes? Otra, que un día en el zoo es toda una vida en cautividad entre rejas para un ser vivo. Nacer, crecer o morir en una jaula no es preservar la especie, para nada, nunca. Y por último, hay que luchar para abrir las jaulas, primeramente, o sea, que para abrir las jaulas, primeramente tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Yo creo que eso es importante. Tal cual. La última me parece también más genuina de todas las que por ahí me generó más repercusión, digamos, porque sí, me parece que para poder entender que un animal no lo puede enjaular, uno mismo tiene que sentirse justamente no enjaulado, ¿no? Es decir, tener la conexión para poder
expresar que ese animal que está enjaulado no es calidad de vida y no es que vamos a preservar la especie teniéndolo así, sino que en realidad lo estamos apagando poquito a poquito y día tras día, ¿no? Así que bueno, Pedro, Pedro Pozas Terrado, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo realmente el tiempo que me ha dado en esta linda entrevista. Ha sido todo un honor para mí. Así que, bueno, en nombre muchísimas gracias, la verdad que muchísimas gracias. En nombre entonces de todo nuestro equipo de investigación, encabezado por el doctor Luis Gabriel Escobar, es que queremos agradecerle. Y bueno, en nombre también de la Universidad de Congreso, porque esto es una muy linda iniciativa que, bueno, que con el apoyo de la facultad podemos también llevarlo adelante, ¿no? Así que... también un abrazo muy fuerte a todo el equipo de investigación, a Luis, a todos los profesores y a todos los alumnos de la Universidad de Congreso, a todos los habitantes de Mendoza y de Argentina y del mundo, a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, cuando quiera siempre sabe usted que Mendoza lo espera y bueno, la verdad que me encantaría poder también después continuar usted conversando y que me siga, digamos, instruyendo en todo su camino de experiencia. Así que seguiremos